No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Haciendo eco de lo que la gente que me sigue en otras redes sociales como TikTok o Insta me han pedido durante mucho tiempo. Aníbal, por favor, haz un podcast o haz tu canal de YouTube. Aquí estoy, pero hablemos de algo súper importante y sobre lo que yo tengo una formación bastante sólida. Y esto suena un poco como falacia por autoridad, pero me he pasado gran parte de mi vida estudiando lo que significan los procesos democráticos de Occidente y qué implican ciertas teorías que van moldeando o que han moldeado la cultura occidental. Y me refiero a una en particular, que es la teoría del contrato social. Y existe una opción política a nivel global que solidifica y hace suya esa tradición de la que todos somos deudores. Ok, se trata de una teoría, por lo tanto, de raíces evidentemente y 100% académicas, pero que ha tenido implicancia no solamente en la forma de hacer política, de gestionar academia, sino además en la manera en que nosotros vivimos en sociedad. A fines del siglo XVII y en la primera mitad del siglo XVIII surgió en Europa un movimiento intelectual maravilloso y que tiene un nombre que también es maravilloso, que se llama Ilustración. La Ilustración francesa, la Ilustración escocesa, la Ilustración alemana, donde surgieron voces desde la academia, específicamente filósofos, que alimentados por los avances de la modernidad, tanto en el área de la biología, que en ese tiempo se llamaba historia natural, se dieron cuenta que los seres humanos éramos capaces de reemplazar el antiguo régimen, el antiguo orden piramidal, donde Dios estaba en la cúspide, más abajo estaba el rey, cuyo poder venía de Dios, y el resto se dividía entre cortesanos, las lady in waiting, los duques, los condes, como detentores del poder. Necesitamos reemplazar eso. ¿Por qué? Porque al margen de la argumentación 100% académica, existía una burguesía que pensaba o sentía que lisa y llanamente el fruto de su esfuerzo, el pago de sus impuestos en el contexto de la vieja Europa, no estaba significando otra cosa más que ser parte de una clase un tanto parásita. Y por lo mismo necesitaban deshacerse del poderío, de la hegemonía y del mandato del antiguo orden. Y ocurrieron una serie de acontecimientos históricos que sirvieron para que esto llegase a buen puerto. Me refiero a la independencia de los Estados Unidos de la corona británica y la Revolución Francesa. Pero estos dos acontecimientos históricos que marcaron la humanidad para siempre hasta el día de hoy y que inspiraron los movimientos emancipatorios de nuestra América Latina no llegaron porque sí. Como antecedente a su existencia tenemos estos filósofos Hume, Locke, Hobbes, Kant, Rousseau, que pensaron en cómo gestionar una sociedad basada en ciertos conceptos y ciertos preceptos que se asumieron como esenciales para poder descentralizar el poder, evitar el reinado de una tiranía y dividirlo en distintas formas, en el ejecutivo, en el legislativo y el judicial, presumiendo múltiples subjetividades en relación a lo que es el ser humano. Me refiero, por ejemplo, a la dignidad inherente del sujeto, tal como lo describió Immanuel Kant. Los seres humanos, argumentaban los filósofos de la Ilustración, que concentraron lo que conocemos como la teoría del contrato social, sugirieron una situación imaginaria que precedía a nuestra cultura y que tiene que ver con imaginar lo que existía antes de todo esto. Y es lo que Hobbes en su Leviatán llamó el estado de naturaleza. En el estado de naturaleza, los seres humanos peleaban por la sobrevivencia hasta que resistieron los más fuertes y llegaron a este clúster, ¿cierto?, llamado así por la biología o historia natural en ese tiempo, que necesitaba sobrevivir de la mejor forma posible, necesitaba establecer cooperación mutua y al mismo tiempo llegar a acuerdos políticos para que su existencia pudiese estar garantizada. Esos acuerdos políticos, el más justo de todos, es el que conocemos como Constitución Política de la República. Todo esto que estoy diciendo yo tiene que ver con qué significa el liberalismo, qué significan las posturas que defienden ese liberalismo, y la teoría del contrato social es el óptimo al que llegaron para poder quitarnos el pasado feudal y encaminarnos hacia la modernidad. Ocurrió que los padres fundadores de Estados Unidos, muchos de ellos se educaron en estas universidades donde enseñaba Hume, y pienso en la Universidad de Edimburgo, por ejemplo, que es donde yo me formé, y una vez que se quitaron de encima el yugo del Imperio Británico, pensaron, ¿con qué reemplazamos esto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál podría ser el arreglo político justo a nivel de ordenamiento de la sociedad que permita no tener a un tirano,
no tener a un rey, no tener a un príncipe y en verdad gestionar una forma de gobierno que sea lo más democrática posible. Y ahí llegó la teoría del contrato social. Entonces separamos los poderes del Estado en el ejecutivo, en el legislativo y en el judicial. Se van renovando en una democracia saludable constantemente, siendo siempre el poder judicial el más fuerte de los tres, porque es quien vela porque de ese clúster de seres humanos diversos, pero que buscamos el bien común, no surjan sujetos que se opongan al funcionamiento de esa sociedad, que son las personas que conocemos como antisociales. Esta herencia, esta división de poderes fue acogida inmediatamente por lo que de forma posterior se llamó Estados Unidos de América, y su primera carta fundamental inspiró la Revolución Francesa e inspiró a todos los movimientos emancipatorios de América Latina. Es de una importancia brutal. Entre medio del siglo XIX, una vez que esta teoría ya estaba en boga, y durante el siglo XX, surgieron desafíos a la teoría del contrato social, es decir, desafíos al liberalismo, pero que no tenían que ver con mejorarlo, sino que tenían que ver con criticarlo en tanto representaba la teoría del contrato social los intereses de una supuesta burguesía. No supuesta, porque en verdad esa burguesía existía. Y por lo mismo se gestionaron formas de gobierno que, en lugar de confiar en la separación de los poderes del Estado, los concentraron en lo que se llamó el famoso Comité Central. Las decisiones se comenzaron a tomar a partir de ahí, sin elecciones libres, con la esperanza de que algún día el proletariado internacional iba a llegar a hacerse de los medios de producción y a la sociedad comunista. Esto es doctrinario, esto aparece en el Capital de Marx, esto aparece en los libros que se escribieron incluso en la llamada Escuela Crítica de Frankfurt, pero tenemos que pensar en el siglo XXI y preguntarnos, ¿estamos dispuestos nosotros a volver a caer en estos discursos que anulan nuestra capacidad de agencia, que nos sitúan en una antropología humana donde nuestro poder de decisión está supeditado a lo que terceras personas ubicadas en este comité ordenan? ¿O podemos tener una cierta esperanza que quizás, aún con un margen muy amplio de error y muy proclives a la equivocación, votemos por personas que representen nuestros intereses, que defiendan el modelo liberal, que defiendan la tradición de la teoría del contrato social y que permitan abrir la puerta para pensar que la humanidad puede llegar a eso que los griegos denominaron eudaimonia, es decir, florecimiento humano? Cuando pienso en política, cuando pienso en deliberación política, cuando pienso en acción política, cuando pienso en cómo yo voy a gestionar mi voto, para mí es súper importante creer que estoy siendo deudor y heredero directo de esa tradición que permitió que yo en estos momentos estuviese hablando aquí basándome en mi derecho consagrado a la libertad de expresión y de opinión, a que yo no soy un medio para conseguir un fin, porque tengo una dignidad inherente, pensando siempre que la opción liberal, en el sentido de la obediencia o en el sentido del reconocimiento de la importancia que tiene la ilustración, la modernidad y específicamente la teoría del contrato social, tienen para el fin de mantenerme lo más alejado posible de un retorno a ese estado de naturaleza que describieron los filósofos ilustrados, donde los seres humanos no estábamos pensando, no estábamos viendo al otro como un semejante, como un sujeto digno, sino como alguien a quien yo quiero despojar de todo, simplemente para efectos de sobrevivir.